Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla del día de hoy. Contamos con la presencia de la doctora María Laura Moreno, especialista en gastroenterología, médica de planta de la sección intestino delgado del Hospital de Gastroenterología Bonarino Udaondo, que nos va a hablar sobre enfermedad celíaca, su diagnóstico y tratamiento. Y contamos con la presencia también de Vanina Farías, endocrinóloga, osteóloga de IDIM y jefa de trabajos prácticos de la maestría de osteología USAL IDIM y bueno, miembro de SAO y SAPCO. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por unirse y transmitir los conocimientos hacia la comunidad y ayudar a que la gente esté un poco más informada acerca de esta enfermedad. Buenas tardes, María Laura, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Cuando ustedes digan, arrancamos. Bueno, cuando quieras podés compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto y se escucha perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces arrancamos. La idea es darles un pantallazo acerca de la enfermedad celíaca, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento. En principio me parecía importante definir a la enfermedad. Nosotros la definimos como una enfermedad sistémica, porque si bien es una enfermedad que afecta el intestino delgado, tiene repercusión a nivel de todo el organismo, es de causa autoinmune, o sea que está involucrado el sistema inmunológico y la producción de anticuerpos, compromete al intestino delgado en individuos que están genéticamente predispuestos, hay una predisposición genética, y está desencadenada por la ingestión del gluten que está contenido en la dieta, determinada por una intolerancia que es permanente al gluten y está mediada por linfocitos T, que son efectores del sistema inmunológico. Clásicamente nosotros hablamos de las formas de presentación clínica de la enfermedad representándolo con un iceberg, donde decimos que la parte emergida del iceberg, la que está por arriba del nivel del agua, son aquellos pacientes que se presentan con síntomas gastrointestinales clásicos, como es la diarrea, la pérdida de peso, pueden presentar distensión o dolor abdominal, vómitos, mala absorción o desnutrición. Y si bien es la forma clásica de presentación, como vemos en la figura, representa solamente un porcentaje, menos de un tercio de los pacientes celíacos. Es decir, que hay toda una masa de pacientes celíacos, que sería la parte sumergida del iceberg, mucho mayor, que presenta síntomas que tenemos que conocerlos para poder identificar a los pacientes, y no son muchas veces los síntomas clásicos digestivos. Tienen otros síntomas que son los que vamos a desarrollar para conocerlos y estar atentos. La enfermedad celíaca entonces no solamente va a tener manifestaciones a nivel de la absorción de los alimentos y los nutrientes a nivel intestinal, sino también manifestaciones en piel, en hígado, huesos y otros órganos. A estas formas de presentación atípica, las más frecuentes son la anemia, la osteoporosis, la elevación de enzimas del hígado y otros desórdenes autoinmunes asociados. También existen pacientes que nosotros llamamos silentes o asintomáticos y que representan al grupo de familiares de pacientes celíacos, que son un grupo de alto riesgo y que solemos pesquisarlos, otros grupos de alto riesgo que también vamos a desarrollar, y aquellos pacientes que van a una endoscopía digestiva alta por alguna otra causa, ya sea dispepsia, reflujo, gastritis, y como hallazgo endoscópico se encuentran los signos típicos de la atrofia vellositaria y se diagnostica la enfermedad celíaca. Las manifestaciones clínicas en los niños, aparte de la diarrea y la distensión abdominal, son la alteración en la curva de crecimiento pondoestatural,
pueden presentar vómitos, irritabilidad, generalmente presentan un abdomen muy distendido, pueden tener anorexia o constipación, estar presente la anemia y la alteración en el esmalte dental. Estas son las manifestaciones clínicas en los adultos, que como vemos son muchas para nombrar, vamos a ir viendo de a poco cuáles son las manifestaciones más allá de las típicas o clásicas de diarrea y pérdida de peso. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, sabemos que los pacientes celíacos se presentan con anemia. La mayoría de las veces la anemia es de causa ferropénica, es decir, por déficit de hierro. Sabemos que el hierro se absorbe a nivel proximal del intestino delgado y estos pacientes pueden presentarse con anemia ferropénica. También puede haber anemia por déficit de ácido fólico o vitamina B12, si bien no es lo más frecuente, y también sabemos que los pacientes celíacos pueden tener un vaso de pequeño tamaño y alteración en la función esplénica. En cuanto a la anemia, los síntomas sabemos que pueden ser dolor de cabeza o dificultad para la concentración o falta de memoria, mareos, insomnio. Estas imágenes que vemos, que llamamos nosotros queilitis angular, cansancio, debilidad, alteración en el aspecto de las uñas, fatiga, palpitaciones y palidez cutáneo mucosa. La anemia es uno de los síntomas más frecuentes en pacientes celíacos, se debe principalmente a déficit de hierro, probablemente por mala absorción. Sabemos que el sitio de absorción del hierro es el duodeno proximal, y muchas veces la terapia con suplementación no se recomienda en estos pacientes, ya que el inicio de la dieta libre de gluten permite la recuperación de la anemia. Al recuperarse las vellosidades intestinales, mejora la absorción y alrededor de 6 meses al año los pacientes recuperan la anemia, pero se sienten mucho mejor rápidamente en cuanto adhieren a la dieta libre de gluten. Solamente tratamos casos muy sintomáticos, que hoy tenemos disponible hierro endovenoso, o aquellos pacientes que estén muy sintomáticos o con alguna comorbilidad se pueden requerir la transfusión. Me parecía importante recordarles que la anemia, para todos los médicos y para los gastroenterólogos en particular, es un signo de alarma, es una bandera roja. No ocurre la anemia porque sí, siempre buscamos la causa. En este sentido, sabemos que en mujeres premenopáusicas siempre vamos a indagar en las pérdidas menstruales que pueden llevarlo a una anemia, pero si esto no está considerado, no hay una causa que justifique, siempre estudiamos la anemia. Muchas veces la anemia ferropénica fundamentalmente requiere de estudios endoscópicos para descartar patología, tanto en el colon, a través de una colonoscopía, como en el aparato digestivo alto, a través de una endoscopía digestiva alta. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con anemia ferropénica es solicitarle anticuerpos para descartar la enfermedad celíaca. Entonces, la serología para enfermedad celíaca está indicada en el estudio de pacientes con anemia por déficit de hierro. También los pacientes celíacos es característico que presenten aftas orales a repetición, glositis, caída del cabello, uñas quebradizas, pueden tener hematomas espontáneos o a traumas mínimos o defectos en el esmalte dental. En cuanto a lo que es la enfermedad dermatológica, una de las manifestaciones más importantes que tenemos que reconocer es la dermatitis herpetiforme, si bien también se la vio asociada a la alopecia areata, a la psoriasis y al vitiligo. La dermatitis herpetiforme también es una enfermedad autoinmune, es una manifestación en la piel de la enfermedad celíaca, es decir, que todos los pacientes con dermatitis herpetiforme o enfermedad de During, como se la llama, tienen enfermedad celíaca, son enfermos celíacos y tienen que hacer un tratamiento con dieta libre de gluten de por vida. ¿Cómo se manifiesta la dermatitis herpetiforme? En general es una erupción en la piel que generalmente se manifiesta por la presencia de ampollas o vesículas, generalmente simétrica, recidivante y afecta principalmente las zonas de extensión de las extremidades, como son los codos, los hombros, la zona sacra o de los glúteos, las rodillas, la parte superior de la espalda, puede afectar el cuero cabelludo y también los antebrazos. Se debe a un depósito granular de inmunoglobulina A en la unión dermoepidérmica, y esto lo menciono
porque el diagnóstico requiere la ayuda del dermatólogo con una biopsia de piel y haciendo una técnica específica que es una inmunofluorescencia que permite detectar este depósito de inmunoglobulina A. Como vemos en las imágenes, los pacientes se presentan en general con estas lesiones, muchas veces son costras por el rascado, porque son muy pruriginosas, pican mucho, puede afectar al 10 al 20% de los pacientes, y si bien estos pacientes los sometemos igual, les solicitamos serología y biopsia intestinal, estos resultados pueden ser no concluyentes porque pueden estar positivos o negativos los anticuerpos, puede haber un grado de enteropatía importante en el intestino delgado, pero puede también ser normal o presentar cambios mínimos, lo que nosotros llamamos solamente un incremento de los linfocitos intraepiteliales en la biopsia de duodeno. Entonces necesitamos sí o sí la ayuda del dermatólogo para reconocer estas lesiones y para confirmar el diagnóstico a través de la biopsia de piel. Como dijimos, también la alopecia areata o el vitiligo pueden estar asociados. En cuanto al compromiso hepático, sabemos que hoy en día los pacientes celíacos pueden debutar con un aumento de las enzimas hepáticas que llamamos transaminasas. Una vez que descartamos otras causas de incremento de las enzimas del hígado, si no tienen ninguna causa aparente, tenemos que descartar la enfermedad celíaca a través de la solicitud de los anticuerpos específicos. Esto se ve casi en el 40% de los pacientes adultos, este incremento de las enzimas hepáticas, y también en el 54% de los niños. Normalmente la dieta libre de gluten estricta lleva a la normalización de las enzimas dentro del año, pero si el paciente no normaliza sus enzimas o durante la evolución de la enfermedad presenta alteración del hepatograma, siempre tenemos que descartar que no tenga alguna enfermedad autoinmune asociada con compromiso hepático, como son la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante o los síndromes de superposición, y también recordar que estos pacientes por la desnutrición pueden presentar esteatosis o hígado graso. En cuanto a las manifestaciones ginecobstétricas, bueno, acá creo que salió mal la diapositiva, sabemos que las pacientes celíacas pueden presentar una menarca tardía, es decir, su primera menstruación a edades avanzadas, por ejemplo a los 15 años o más grandes, pueden presentar una menopausia precoz, infertilidad relativa, abortos a repetición o bebés nacidos de bajo peso, o incluso amenorrea, sobre todo cuando hay una pérdida de peso muy importante por la desnutrición. En cuanto al compromiso óseo, no me voy a extender porque vamos a tener una charla de esto, pero mencionar simplemente que los pacientes celíacos pueden y tienen una mayor prevalencia de osteopenia u osteoporosis. Esto es independientemente de la edad, y esto los pone en un incremento del riesgo de fracturas óseas donde el hueso se encuentra debilitado. Y acá participan no solamente factores que tienen que ver con la mala absorción, sino también factores inmunológicos que afectan el hueso. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, también pueden presentarse con dolores de cabeza, déficit de atención, como dijimos. Está descrita la ataxia asociada a la enfermedad celíaca, pueden presentar convulsiones, epilepsias, muchas veces estaban descritas las calcificaciones occipitales a nivel cerebral. También se vio que con frecuencia presentan ansiedad y depresión, pueden tener una polineuropatía periférica. También se vio cierta asociación con el espectro del autismo y trastornos del comportamiento. En cuanto a las enfermedades asociadas, generalmente son enfermedades autoinmunes porque comparten una genética en común. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que se asocia a la enfermedad celíaca. Los pacientes celíacos tienen casi 3 veces más riesgo de diabetes antes de los 20 años, y la prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes diabéticos tipo 1, determinada en múltiples estudios, llegó hasta el 16%. Así que este es un grupo de alto riesgo. Los pacientes con diabetes tipo 1 solemos solicitarles serología para enfermedad celíaca.
En cuanto a la enfermedad tiroide autoinmune, ya sea el hipo o el hipertiroidismo, puede también estar asociada a la enfermedad celíaca en un 7%, y también, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, nos pone nos pone en alerta para descartar en estos pacientes, sobre todo si presentan síntomas digestivos o anemia asociada. Como dijimos antes, las enfermedades autoinmunes del hígado, la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria o la colangitis esclerosante. En cuanto a otros síntomas, se han estudiado en los últimos años que los pacientes celíacos pueden manifestarse con síntomas de reflujo, y también, si bien siempre nos imaginamos un paciente celíaco como un paciente desnutrido o un paciente que ha perdido peso y que tiene un abdomen muy abultado por distensión abdominal, se ha visto en pacientes que han sido estudiados por obesidad previamente a someterlos a una cirugía por su obesidad, un bypass gástrico, se han estudiado con endoscopía y se ha visto que hay una alta prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes incluso con sobrepeso u obesos. Y también puede manifestarse con constipación, es decir, que no siempre el paciente celíaco tiene que presentar diarrea. En cuanto a los grupos de alto riesgo, como dijimos antes, la prevalencia de la enfermedad celíaca en la población general es alrededor del 1,6%, ¿sí? Ahora nos fijamos, como dice aquí, que los familiares de primer orden, es decir, los hijos, padres, hermanos de un paciente celíaco tienen un riesgo aumentado, que no es del 100%, pero es mucho mayor que el de la población general, con lo cual lo convierte en un grupo de alto riesgo. Y solemos aconsejarle a los pacientes celíacos que sus familiares se estudien a través de anticuerpos en sangre. Como dijimos antes, los pacientes con diabetes tipo 1, con enfermedad tiroide autoinmune, con enfermedad hepática autoinmune. También se vio que los pacientes celíacos pueden tener un mayor riesgo del déficit selectivo de inmunoglobulina A, y también son grupos de alto riesgo otras enfermedades, algunos síndromes genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de Sjögren, el Turner y el Williams, que son grupos de alto riesgo también para estudiar. Entonces, normalmente nosotros en el hospital tenemos como una historia clínica especial donde interrogamos todos estos síntomas en los pacientes, tenemos muy en cuenta los síntomas, como dijimos, acerca de si tienen aftas orales, caídas del cabello, si han tenido fracturas, si tienen parestesias, que son como hormigueos en las manos, o tetania, que es un calambre en la mano muy especial, que los pacientes lo refieren, por ejemplo, que puede ser secundario a hipocalcemia. Preguntamos todos los antecedentes ginecobstétricos, a qué edad fue su primera menstruación, la menopausia, si tuvieron abortos, cómo fueron los recién nacidos, cómo fueron sus partos. Y aparte de los síntomas digestivos, obviamente si tienen enfermedades autoinmunes asociadas. Por lo tanto, creemos que la enfermedad celíaca es una entidad cuyo diagnóstico no solamente le compete al gastroenterólogo, sino que hay un montón de especialidades médicas que pueden detectar, como dijimos, clínicos, dermatólogos, hematólogos, endocrinólogos, especialistas en genética y fertilización, neurólogos, nutricionistas, hepatólogos, reumatólogos, ginecólogos, psiquiatras y odontólogos. Y esto es lo que nos pasa. Muchas veces recibimos pacientes derivados por todos estos colegas que gracias a Dios se van cada vez informando más acerca de la enfermedad y pueden detectar ya sea una dermatitis herpetiforme o un paciente que tiene unas aftas recurrentes o pacientes con alteraciones de las enzimas hepáticas. Los hepatólogos ya están cancheros y piden la serología. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad celíaca comienza con la sospecha clínica, ¿sí? Hay una sospecha clínica donde dijimos que hay grupos de alto riesgo, donde hay síntomas que no podemos dejar de pasar de alto, por ejemplo, y fundamentalmente la anemia y la dermatitis herpetiforme. Una vez que tenemos la sospecha clínica, lo que tenemos que hacer es solicitar la serología, que es un estudio, un análisis en sangre que no se pide de rutina, ¿no? Cuando a veces el paciente le dicen,
dice, ya a mí me hicieron análisis y no salió nada, me dio todo normal. No es un análisis que se pide de rutina, hay que pedirlo específicamente porque hay que sospechar la enfermedad y porque además tiene un costo, es decir, que no se pide de rutina. Estos anticuerpos son fundamentalmente la antitransglutaminasa, que es la que utilizamos, que es un anticuerpo de tipo inmunoglobulina A, que solemos asociarlo con la determinación de inmunoglobulina A total, por lo que les dije antes de que algunos pacientes pueden tener un déficit selectivo de inmunoglobulina A, y si no solicitamos esta dupla, podemos estar en algunas oportunidades, en algunos casos, teniendo algún resultado falso negativo porque el paciente tenga un déficit de inmunoglobulina A. Y sin embargo sea celíaco. La otra alternativa que tenemos es poder asociar la antitransglutaminasa IgA, inmunoglobulina A, con un anticuerpo de tipo inmunoglobulina G. Estos son los anticuerpos antipéptidos diamidados de gliadina, que son los que pedimos actualmente también, y si no, el anticuerpo antiendomicio. Y una vez que la serología nos dio positiva, podemos someter al paciente a una biopsia intestinal. Puede ocurrir que si la serología es negativa, pero tenemos una alta sospecha clínica o el paciente tiene que ser sometido a una endoscopía por alguna otra razón o para el estudio de su anemia, hagamos la endoscopía igual. Pero siempre es de buena práctica tener la serología porque nos va a servir para confirmar el diagnóstico y también para el seguimiento de los pacientes. Pero lo importante es que la serología debemos solicitarla mientras el paciente consume gluten en su dieta, porque es habitual que el paciente tenga síntomas, sobre todo digestivos, al comer, por ejemplo, y relacionarlos con la ingesta de harinas, y que por su cuenta propia o porque alguien se lo aconsejó, deje y empiece a hacer una dieta libre de gluten antes de descartar la enfermedad celíaca. Por eso el consejo siempre es, si tenemos la sospecha que podamos ser celíacos, no iniciar la dieta, iniciar el proceso diagnóstico con un médico, ¿sí? Bueno, la endoscopía, para los que no saben, es un estudio que se realiza como si fuera con una manguera flexible, que tiene una luz en la punta, que ingresa por la boca, en general lo hacemos con anestesia, y recorre el esófago, el estómago, y tenemos que llegar a esta porción, que es la porción del duodeno, que es ya el comienzo del intestino delgado, y tomar las biopsias a ese nivel. Acá ven una figura de una biopsia intestinal donde se ven unas vellosidades normales, que son vellosidades altas, fíjense como si fueran dedos. Esto es una vellosidad normal. Sin embargo, el paciente celíaco presenta atrofia de las vellosidades, es decir, fíjense como acá no tenemos las vellosidades, sino tenemos el intestino, como decimos nosotros, chato. Puede haber como un aumento, una hiperplasia de las criptas y un aumento del infiltrado inflamatorio, tanto en la lámina propia como a nivel intraepitelial. Sabemos hoy en día que el aspecto endoscópico de la segunda porción duodenal de los pacientes celíacos es muy característico, y es esto que nosotros llamamos signo del peinado, o esta granularidad que se ve a este nivel. Los endoscopistas avesados pueden reconocerlo con facilidad. Sin embargo, como sabemos que la enfermedad puede estar en parches y pueden tener grados leves de enteropatía, deben tomarse las biopsias igual ante la presencia de anticuerpos o la presencia de la sospecha clínica. Y es de buena práctica realizar un buen número de toma de biopsias, y se aconsejan por lo menos 4 biopsias de la segunda porción duodenal y 1 o 2 biopsias del bulbo duodenal. Esto simplemente lo pongo porque el incremento de los linfocitos intraepiteliales que muchas veces encontramos en las biopsias puede ser parte de la enteropatía por enfermedad celíaca, pero también hay otras causas que lo pueden producir, como es la gastritis por Helicobacter pylori, o el consumo de antiinflamatorios, o otras enfermedades autoinmunes. Entonces es importante aquellos pacientes que tengan anticuerpos negativos y encontremos en la biopsia solamente linfocitosis duodenal, poder descartar otras causas y no asociarlo directamente con la enfermedad celíaca. Nosotros en la primera entrevista, entonces, cuando tenemos la biopsia confirmatoria, los anticuerpos positivos, le decimos al paciente que tiene una enfermedad celíaca,
que es una enfermedad de curso benigno, que las complicaciones, si hace la dieta, son en bajo porcentaje, que la reacción al gluten es permanente y recurre con la reintroducción del gluten, que la dieta libre de gluten la va a tener que hacer de por vida y lo que tenemos que conseguir y lograr es hacer una dieta estricta, y que esta dieta estricta es independientemente de la forma clínica de presentación y de la aparición o no de síntomas cuando el paciente transgrede la dieta. Esto es importante porque es común entre los pacientes preguntarse qué grado de celíacos son. En realidad no hay un grado, estos grados tienen que ver con la clasificación de la biopsia, que es una clasificación que utilizamos los médicos, como todas las cosas que clasificamos los médicos, pero si nosotros llegamos al diagnóstico de la enfermedad celíaca, la dieta hay que hacerla y tiene que ser estricta para todos los pacientes por igual. Con la dieta libre de gluten se recupera la vellosidad vuelve a ser normal, mientras la dieta sea estricta. Esta recuperación puede llevar mucho o poco tiempo, es decir, a veces puede llevar hasta 1 año o 2 años, no es inmediato, pero sí es bastante rápida la recuperación clínica. Esto simplemente para decirles que el retraso en el diagnóstico de la enfermedad celíaca afecta la calidad de vida de los pacientes. Estos pacientes tienen depresión, ansiedad y mejora su calidad de vida con la dieta libre de gluten. Pero el gluten no es el único culpable. Es importante que ustedes sepan simplemente que hay otras partes de los alimentos, otros componentes de los alimentos, como son los FODMAPs o lo que nosotros llamamos ATIs, que son otras proteínas que también pueden ser gatillos y disparadores de síntomas. Es decir, que tener síntomas digestivos cuando comemos harinas no nos convierte en celíacos, y gracias a Dios tenemos herramientas diagnósticas precisas, que son los anticuerpos y eventualmente la biopsia. Así que frente a síntomas digestivos, siempre consultar y no iniciar ninguna dieta por su cuenta. Bueno, creo que dijimos todo lo más importante. Muchas gracias, María Laura, muy clara y concisa. Al final de la charla iremos haciendo algunas preguntas, y ahora, bueno, presento de nuevo a la doctora Vanina Farías, que es endocrinóloga, trabaja en IDIM y es jefa de trabajos prácticos de la maestría de osteología de USAL IDIM. Vanina nos va a Bien, hablar sobre el impacto de la enfermedad celíaca en el hueso. bueno, gracias Isa, gracias Lali por participar, excelente la charla. Yo les voy a hablar muy poquito de los que nos compete un poco a nosotros como sociedad, que es el tema de cómo afecta todo lo que nos dijo Lali en los huesos. Bien, como ya les comentó María Laura, la enfermedad celíaca lo que es una reacción del sistema inmune al consumo de gluten, y el gluten está en los alimentos que tienen trigo, avena, cebada y centeno. Y dentro de todas esas sintomatologías intestinales que ya muy bien les comentó, están las extraintestinales, y de las que yo me voy a ocupar es de la afectación ósea, que puede producir osteopenia, osteoporosis y fracturas. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, de la enfermedad celíaca, como ya se comentó, puede ser hasta el 1% de la población general. Y como ven, la afectación ósea es muy alta. Entre el 38 al 72% de los pacientes con celiaquía pueden tener algún grado de afectación ósea al momento del diagnóstico. Y la baja masa ósea puede estar presente aún en pacientes asintomáticos. Muchas veces puede ser el debut de una enfermedad celíaca. No tiene que ver solamente con pacientes con mucha malabsorción, sino, como vamos a ver más adelante, hay un montón de factores que contribuyen a esta baja masa ósea, con lo cual puede ser dentro del debut. Y como ven, la incidencia de esta enfermedad en la población general es del 1%, pero en los pacientes con osteoporosis, que muchas veces los estudiamos para descartar causas secundarias, la prevalencia de enfermedad celíaca que encontramos es mucho mayor, es 3.4%, o sea, es 3 veces mayor en pacientes con osteoporosis encontrar la celiaquía.
¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad ósea asociada a la celiaquía? No tiene que ver solamente con la malabsorción, que obviamente es muy importante, la malabsorción de calcio, vitamina D y micronutrientes importantes para el hueso, como el zinc, sino que también tiene que ver con un montón de otros factores, como por ejemplo el estado inflamatorio crónico, en el cual se liberan un montón de mediadores, que nosotros los llamamos citoquinas, que son nocivos para el hueso, independientemente de la falta de nutrientes. También el estado inflamatorio crónico que genera esta enfermedad autoinmune hace que sea deleterio para el hueso. Por otro lado, como bien les comentó recién Lali, hay un montón de otras enfermedades autoinmunes asociadas, como artritis reumatoides, como la tiroiditis, y todas estas enfermedades autoinmunes también pueden repercutir tanto por la enfermedad misma, que puede producir todos estos mediadores inflamatorios que son deleterios para el hueso, sino también por los tratamientos que se usan para estas enfermedades. Por ejemplo, muchas veces para estas enfermedades autoinmunes se usan corticoides en altas dosis, que eso puede afectar a los huesos independientemente de la celiaquía. Y otros factores que afectan es el bajo peso, que muchas veces tiene que ver con la malabsorción. Pueden producir, en las mujeres jóvenes, pueden tener trastorno del ciclo menstrual con estados de estrógenos bajos y eso también repercute negativamente sobre el hueso. Entonces, como ven, no solo tiene que ver la mala absorción en esta afectación ósea de los celíacos, sino que hay un montón de otros factores que intervienen en su fisiopatología. Y es importante la edad del diagnóstico, porque cuando uno crece se va ganando masa ósea hasta más o menos 20, 25, 30 años, que es el pico de masa ósea. El pico de masa ósea es lo máximo de potencial óseo que uno va a tener. Y a partir de ahí entra en una meseta. En el caso de las mujeres, la meseta a partir de los años previos a la menopausia, cuando empieza con el climaterio y el hipoestrogenismo, empieza a caer lentamente y se acentúa con el cese de los estrógenos. En los varones, este cese y esta declinación es más atenuada. Pero esta parte de la ganancia de la masa ósea es muy importante, porque si yo tengo un factor que me afecte, por ejemplo, la celiaquía acá a estas edades tempranas, mi pico de masa ósea va a ser menor. Entonces es muy, muy importante la edad también en el diagnóstico. Como bien les digo, el pico de masa ósea hay un montón de factores, una gran parte es la genética, pero después influyen muchos en la adquisición de estos factores, muchos factores como por ejemplo los factores nutricionales, que la celiaquía genera malabsorción, también puede generar trastornos, como les dije, del ciclo menstrual, y todo esto va generando que uno tenga un pico de masa ósea más baja, por lo cual es fundamental un diagnóstico precoz para que pueda corregirse esta enfermedad y uno pueda llegar a alcanzar el potencial de masa ósea máximo que iba a alcanzar, ¿sí? Y así prevenir trastornos futuros. Entonces, un mensaje importante para llevarse a casa es que es fundamental, sobre todo en edades tempranas, hacer un diagnóstico precoz para generar este pico de masa ósea normalmente. Y en cuanto a las fracturas, la resistencia de un hueso a las fracturas depende, por un lado, de cuánto hueso yo tengo, que eso se mide, por ejemplo, con un estudio que se llama densitometría, y qué calidad del hueso tengo. De estas dos cosas hace que el hueso, cuanto más cantidad tenga y mejor calidad tenga, sea más resistente a una fractura. Y entonces, ¿cómo afecta a estos factores la celiaquía? Para esto, en Argentina se hizo un estudio en donde participó la doctora María Laura, que quisieron ver cuál era el compromiso óseo de las mujeres celíacas antes de la menopausia, o sea, mujeres jóvenes, versus mujeres sanas, y les midieron a través de una densitometría cuánta cantidad de hueso tenían y a través de un estudio que se llama tomografía periférica, que se hace en la tibia o en el radio, le midieron la calidad del hueso, o sea, cómo está compuesto ese hueso por dentro. Y la siguieron a 3 años. Y lo que ellos detectaron es que las pacientes con enfermedad celíaca tenían muy alterado tanto la cantidad del hueso como la calidad de ese hueso cuando se las comparaba con las mujeres sanas de la misma edad. Y cuando empezaban a hacer la dieta libre en gluten y se la siguió en el tiempo, vieron que mejoraban significativamente con la dieta libre en gluten.
Entonces, esta alteración en la calidad del hueso podría explicar una menor resistencia de los huesos en las pacientes celíacas que las hacen más vulnerables a tener fracturas. Esta es la imagen que entrega este estudio que yo les digo que es la tomografía periférica, que no es un estudio que se hace de rutina, se usa más de manera experimental y esto se hizo en un estudio clínico y lo que se puede ver es como si uno hiciese un corte del hueso. Este es el antebrazo de una paciente normal. Esta, como pueden ver, esto se llama cortical del hueso, que tiene una muy buena cortical del hueso, y todo este entramado son las trabéculas del hueso, que cuanto más gruesas sean, cuanto más conectada, cuanto menos agujeritos haya, es un hueso de mejor calidad. Fíjense en cómo era el hueso de las pacientes celíacas cuando aún no habían empezado la dieta. Ven que todos estos agujeritos es como que falta el hueso, entonces todo esto hace que sean más vulnerables a tener una fractura. Y el principal deterioro era acá adentro, que es lo que se llama hueso trabecular. Y eso mejoraba ampliamente cuando las pacientes cumplían la dieta libre en gluten estrictamente. Entonces, la osteoporosis es una complicación de la celiaquía y se asocia con un incremento en el riesgo de fracturas. La fractura más frecuente es la de antebrazo, el 50% son fracturas de radio, y tiene el mayor riesgo al momento del diagnóstico, en las formas más severas de la enfermedad y cuando menos adherentes son a la dieta libre en gluten, justamente porque no recuperan el hueso y siguen actuando todos estos factores deleterios que dijimos para el hueso. ¿Y qué hay en relación a evidencia científica en cuanto a enfermedades celíacas y fracturas? En un estudio argentino se vio que el 25% de las pacientes que se habían analizado tuvieron entre 1 y 5 fracturas en comparación con el 8% de los controles de igual edad y sexo. Fíjense en cómo tenía mucha más prevalencia de fracturas contra las pacientes no celíacas. Y en una revisión de 8 estudios que se hizo en adultos, se vio una significativa asociación de las pacientes celíacas con fracturas. Tuvieron casi un 50% más de riesgo de fracturas las pacientes celíacas comparadas con controles sanos. Entonces, como ven, la enfermedad ósea y las fracturas son una cosa a tener muy en cuenta en estas pacientes y es importantísima la dieta libre de gluten para prevenirla. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿a quiénes habría que hacerle una evaluación ósea? Nosotros consideramos, y en general las guías recomiendan realizar una evaluación ósea a todos los pacientes celíacos al momento del diagnóstico de enfermedad celíaca, ya que la afectación ósea es bastante prevalente. En lo posible, si se puede realizar densitometría, sería lo mejor, pero al menos evaluar cómo están los micronutrientes, la vitamina D, ver los factores de riesgo. De todo paciente que se le diagnostica celiaquía, no puede faltarle su evaluación ósea. ¿Y cuál sería el tratamiento? En la actualidad el único tratamiento es como ya dijo bien María Laura, es la dieta libre en gluten, es decir, sin alimentos que contengan trigo, cebada, avena y centeno y sus derivados. Es lo que se conoce como dieta sin TAC. Y esta dieta debe ser estricta y de por vida. Y en general lo que se vio es que la masa ósea aumenta un 5% el primer año de la dieta libre en gluten. Y aumenta mejor cuanto menor es la edad del diagnóstico. Entonces, como bien dijimos, es sumamente importante un diagnóstico precoz porque, por un lado, mejoro mucho más la masa ósea cuanto más joven soy, y por otro lado, si aún todavía estoy en edad de crecimiento, puedo llegar a alcanzar un buen pico de masa ósea, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes, que muchas veces es más difícil que cumplan la dieta libre en gluten. Hay que insistir muchísimo en el cumplimiento porque es sumamente importante que mejoren la adherencia estricta a la dieta libre en gluten para prevenir enfermedad ósea y obviamente todo el resto de las complicaciones. Además de la dieta libre en gluten, obviamente es recomendable tener un buen aporte de calcio y de vitamina D, acorde a los requerimientos de la edad de cada paciente. Fundamental
incentivar la actividad física y corregir cualquier otro factor de riesgo asociado a baja masa ósea, por ejemplo, evitar el alcohol, evitar el tabaquismo, ver las otras medicaciones que está tomando y hacer la protección ósea adecuada. Y en casos muy excepcionales, a veces es necesario agregar alguna medicación osteoactiva específica, pero lo fundamental en general, siempre asegurarse la dieta libre en gluten, un buen aporte de calcio y vitamina D, corregir factores de riesgo, actividad física, y se deja muy para casos excepcionales la medicación específica para tratar la osteoporosis. Como conclusiones, el compromiso óseo es frecuente en las pacientes celíacas, sobre todo en las formas más severas y a edades más tempranas. Sin embargo, la osteoporosis puede ser una forma de presentación de la enfermedad. Es importante la evaluación ósea, el diagnóstico de la enfermedad y el seguimiento por un equipo multidisciplinario donde esté un osteólogo, un endocrinólogo que le pueda seguir la parte ósea, pero también el gastroenterólogo, el nutricionista, ¿sí? Todos en conjunto, porque si bien es importante corregir la parte ósea, depende mucho del buen cumplimiento de la dieta. Entonces es fundamental el seguimiento por el equipo multidisciplinario. La dieta libre en gluten es el principal tratamiento asociado a un correcto aporte de calcio, vitamina D, actividad física y corrección de otros factores deleterios para el hueso, y se reserva, como bien les dije, el tratamiento específico con drogas osteoactivas para casos muy puntuales cuando no responden al tratamiento médico, que tienen un alto riesgo de fractura o algún otro factor de riesgo asociado. Acá les dejo algunos links de algunas páginas para que tengan información científica buena, con evidencia, tanto de la ADMAT para ver los alimentos libres en gluten, para ver si los medicamentos, porque es muy importante que el medicamento que usan para otra cosa sea libre en gluten, y la página de la Asociación Celíaca Argentina, donde también pueden encontrar mucha información científica sobre el tema. Y muchas gracias. Ahora los esperamos para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, excelente y muy clara la presentación, Vanina, concisa. Bueno, vamos a hacerle algunas de las preguntas. Pregunta Gustavo Oliva, si existen pacientes que no sean celíacos, o sea, que no tengan el diagnóstico de celiaquía, pero que igualmente tengan intolerancia al gluten. ¿Cómo se clasificarían esos pacientes? ¿Como alérgicos? Bueno, en realidad lo importante es que sepamos que sí, que existe y está descrita una entidad clínica diferente a la enfermedad celíaca, que es la sensibilidad al gluten no celíaca. Lo que sí, esto es mucho más difícil de diagnosticar porque no tenemos, a diferencia de la enfermedad celíaca, que tenemos marcadores que son los anticuerpos que tienen alta sensibilidad diagnóstica. En el caso de la sensibilidad al gluten no tenemos un marcador, un análisis que podamos pedir, un estudio que le podamos pedir al paciente para confirmar, sino que el diagnóstico de esta entidad es clínico. Y para esto hay que descartar o tener en cuenta un montón de otras posibilidades que el paciente pueda tener y que tienen quizás la misma presentación clínica. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, pacientes que pueden tener intolerancia digestiva, intolerancia a la lactosa o a la fructosa, o pacientes que pueden tener lo que nosotros llamamos sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Entonces, como dijimos antes, hay un montón de situaciones diferentes que hay que poder discriminar frente a un paciente con síntomas digestivos. No todo entra en la misma bolsa, al contrario, es como nosotros decimos la caja de Pandora, ¿no? Abrimos y hay un montón de situaciones que hay que ir descartando clínicamente. Y también es importante, por cómo está formulado la pregunta, que dentro de lo que los expertos definieron como trastornos asociados al gluten, está muy discriminado y diferenciado lo que es la sensibilidad al gluten de la alergia al gluten, ¿no? Están mediadas por mecanismos inmunológicos muy diferentes y manifestaciones clínicas muy diferentes. Así que si bien a veces
se puede decir sos alérgico al gluten en forma general. La alergia al gluten y la sensibilidad al gluten son entidades muy diferentes y van por vías inmunológicas muy diferentes y diferentes a la enfermedad celíaca. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta para Vanina, porque quedó claro que habría que hacerle, digamos, una evaluación fosfocálcica a todos los pacientes con diagnósticos de enfermedad celíaca. ¿A qué edad recomiendan pedirle una densitometría, digamos, a los pacientes que debutan con la enfermedad celíaca? ¿Hay una edad, digamos, eh, que se debería pedir o se pediría al momento del diagnóstico? La realidad es que si se puede, se aconseja pedirles a todos al momento del diagnóstico, pero bueno, uno habla por ahí de acá, de capital, provincia de Buenos Aires, es mucho más fácil y quizás en pueblos del interior es más difícil acceder a un densitometro. Entonces, si se puede, realmente a todo paciente que se le pueda pedir al momento del diagnóstico, sería lo ideal. Pero si no se puede, a veces al menos hacer la evaluación fosfocálcica y ver marcadores, ver calcio, urea, ver alguna cosa y bueno, al que tiene mayor riesgo, tratar de conseguirle la densitometría. Pero si uno tuviese el ideal y las guías recomiendan, cualquier enfermedad ósea asociada en premenopáusica que sea factor de riesgo para baja masa ósea y la celiaquía es una de ellas, hacerle densitometría. Pero bueno, si uno tiene la posibilidad, siempre es recomendable a todos. Pero Perfecto, si no se puede, al menos la evaluación bioquímica. perfecto, muchas gracias. Sabemos que el tratamiento para la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten. Si el paciente no cumple la dieta libre de gluten, ¿qué complicaciones más allá de la sintomatología clínica, que puede ser diversa, le traería en un futuro o puede traerle como consecuencia al paciente, María Laura? Bueno, en realidad va a depender un poco de varios factores, pero sabemos que seguir consumiendo gluten determina que siga activa la respuesta inmune, más allá de si el paciente tiene síntomas o no. Sí, seguramente su intestino va a seguir atrófico, por lo tanto va a malabsorber y uno de los riesgos es la enfermedad ósea asociada y las enfermedades autoinmunes que se pueden disparar por seguir teniendo, digamos, anticuerpos y antígenos dando vuelta y un sistema inmunológico activado. También sabemos que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico de la enfermedad y el paciente se diagnostica en edades tardías, y sabemos que pacientes que son mayores de 50 años y su diagnóstico es tardío, quizás cuando intentamos hacerlos el interrogatorio vemos retrospectivamente que el paciente viene con síntomas de años de evolución. También sabemos que los pacientes adultos tienen mayor riesgo de complicaciones, que por suerte se ven en un muy bajo porcentaje, como son las úlceras en el intestino, los tumores intestinales, y también sabemos que existen determinaciones dadas por genes, y no todos los celíacos van para el mismo camino, sino que hay que discriminar, pero el consejo médico siempre es la dieta libre de gluten estricta. Por todas estas complicaciones. En las mujeres en edad fértil, como dijimos, que puedan tener abortos, que puedan tener recién nacidos de bajo peso, infertilidad. Entonces, hay un montón, todos los síntomas que hablamos, es importante hacer la dieta porque nos pone a resguardo de todo eso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Otra de las preguntas es que en general el paciente, digamos, que quedó muy claro que no debe hacer, digamos, la dieta antes de someterse al dosaje de los anticuerpos y de la biopsia. ¿Cuánto tiempo antes el paciente, digamos, tendría que hacer una dieta, digamos, consumiendo gluten para poder confirmar ese diagnóstico? Si ya viene haciendo dieta, decís. Si viene haciendo dieta, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo uno tendría que decirle, bueno, incorporamos gluten para que el diagnóstico sea certero? Bien.
Mira, nosotros esto lo charlamos mucho con el paciente, porque hay pacientes que son muy sintomáticos. Entonces, en los pacientes que están muy sintomáticos, planteamos hacer lo que llamamos desafíos cortos con gluten oral, que empiezan a consumir quizás en 4 semanas, entre 4 y 6 semanas, antes de hacerles anticuerpos. Y también sabemos que con el desafío oral existe un incremento de los anticuerpos más tardío, es decir, si yo le hago el desafío y le solicito anticuerpos inmediatamente, puede que la elevación de los anticuerpos sea más tardía, o sea que los sigo con anticuerpos a pesar de que ya haya terminado el desafío. Si el paciente tolera bien el desafío porque no tiene síntomas clínicos, tratamos de extenderlo lo más posible. Perfecto. En la práctica del hospital, como hay demora en los turnos endoscópicos, muchas veces, bueno, el desafío es más largo, pero nos guiamos mucho por los síntomas del paciente. Perfecto. Una pregunta para Vanina. En caso de detectar osteoporosis en pacientes celíacos, ¿se debe agregar algún agente antirresorptivo y en qué casos se indicaría? Es No, la no, pregunta de Ruth Balcácer. no, como bien decía, lo primero que hay que hacer es, obviamente que hay que evaluar el caso puntual, ¿no? Individual. Pero en líneas generales, lo primero siempre, más allá del valor de la densitometría y demás, es iniciar la dieta libre en gluten. Hay pacientes que vienen con densitometrías totalmente deterioradas y que con los años mejoran a densitometrías totalmente normales solamente haciendo la dieta libre en gluten, aportándoles calcio y vitamina D. El tratamiento oxidativo específico va a depender, obviamente, la edad de la paciente, si tiene otro factor de riesgo, si es posmenopáusica y además de celiaquía tiene otra cosa, si debutó con una fractura vertebral aguda y tiene un alto riesgo de fractura inminente. Pero por la celiaquía en sí misma, el concepto es que lo primero que se hace es la dieta libre en gluten y se lo sigue independientemente, si solo tiene celiaquía y nada más, esa en general adheriéndose bien a la dieta libre en gluten, más allá de la densitometría, uno ha visto densitometrías realmente muy feas para gente súper joven y que mejoran muchísimo y llegan a la normalidad, o sea que con los años. Lo que pasa es, bueno, depende de que la dieta sea estricta y estricta en todo, la contaminación cruzada, los medicamentos que toma. Es re importante que no es solo no como harinas o no como gluten, sino en todo el resto de las cosas. Eso es como muy importante. Y también cuando en los fines de semana, por ahí que uno dice, bueno, hoy no me va a hacer nada si como esto solo, la dieta tiene que ser estricta siempre. Perfecto, perfecto. Bueno, preguntan qué son los satis. Los ATI son otro componente de algunos alimentos del que tienen el trigo, que son proteínas que están en mucha menor cantidad, pero que también se vio y se demostró que tienen la capacidad de activar lo que nosotros llamamos el sistema inmune innato, es decir, se liberan algunos mediadores también de la inflamación que pueden generar una inflamación de bajo grado y síntomas digestivos. Y digamos, lo mencioné en relación, por ejemplo, está descrito también en el síndrome de intestino irritable, es decir, hay otras patologías que no tienen una alteración del intestino delgado desencadenada por una respuesta inmune celular mediada por linfocitos T, como se da en la enfermedad celíaca, pero sí hay una inflamación de bajo grado en otras entidades clínicas, como el colon irritable, y que puede estar gatillada o desencadenada por otros componentes del alimento. Así que los ATI son unas proteínas que tiene también el trigo y que puede desencadenar síntomas. Qué público Bueno, atento tuviste, María Laura. Demasiado. bueno, muchas felicitaciones para todos. Creo que fueron respondiendo las dudas. Bueno, excelentes charlas. Gracias, doctoras, por la presentación. Así que bueno, si quieren mandar algún mensaje para la comunidad y todos los que nos están escuchando, por mi parte quiero agradecer por permitirme coordinar esta interesante charla, agradecerle a María Laura por,
por su tiempo, digamos, y brindarnos toda esta información que fue muy clara, a Vanina por dar la importancia que tiene esta enfermedad a nivel sistémico, porque es una enfermedad sistémica y en especial nosotros que nos dedicamos a hueso. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Osteoporosis por permitirnos dar estas charlas, a SAPCO y a nuestro sponsor Laboratorio TRB. Así que bueno, si quieren dar un cierre, el micrófono es todo de ustedes. Y que por mi parte, que si no la pudieron ver o si se perdieron algo, que no se olviden que queda grabada tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Nos buscan en YouTube como Sociedad Argentina de Osteoporosis y ahí la pueden compartir, la pueden ver y pueden ver de nuevo lo de los ATI, bien atento para el que no lo escuchó. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles el encuentro, la verdad que estas son las cosas buenas de nuestra profesión, poder interrelacionarnos los profesionales y bueno, también poder darles a la comunidad, es un ejercicio aprender a hablar claro para que la gente nos entienda, pero bueno, como vemos tenemos un público así como muy avesado, así que cada vez tenemos... Está buenísimo porque a veces en la vorágine del consultorio uno por ahí, bueno, está como apurado que el paciente, que el sobreturno, y por ahí no tiene este tiempo que uno se puede tomar para explicar las cosas como con más claridad y contestar las preguntas del público. Así que, bueno, estas son las cosas buenas que uno se toma el tiempo y puede colaborar con la educación de los pacientes. Así que gracias, Lali, porque súper, si hay alguien que sabe celiaquía y hueso, desde el punto de vista gastroenterológico, no puede ser nadie más que ustedes que trabajaron en el trabajo argentino de los celíacos. Exacto, bueno, Sí, sí, muchísimas gracias. un gusto, gracias. Gracias. Bueno, y un aviso que ahora en el próximo mes, en octubre, se festeja, digamos, o sea, se conmemora el Día de la Osteoporosis y entonces desde parte de SAPCO vamos a estar brindándoles información durante el mes acerca de datos interesantes sobre osteoporosis, tanto femenina como masculina. Así que no dejen de visitar nuestras Facebook y nuestro Instagram, que van a estar recibiendo información. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por unirse un día viernes a esta hora y saludos a toda la comunidad y que tengan muy buen fin de semana y muchas gracias, doctoras, por su colaboración. Gracias a vos. Gracias, chao. Chao, hasta luego.